Saludos estimados siervos, bienvenidos a la serie de estudios bíblicos sobre los hechos de la Navidad. El día de hoy vamos a contestar la pregunta: ¿cuál es el mensaje global de los evangelios? El nacimiento de Jesús no es un hecho aislado. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos explican acerca de este propósito global. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Cuál fue su propósito? Y nos dicen que el Hijo Eterno de Dios coexistía con la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Juan 1:1 al 2 nos dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo o logos para referirse al Hijo Eterno de Dios. Entonces, no fue un ser creado, ni tampoco ha sido un ser inferior a la naturaleza de Dios. Y esto se lo puede ver en el contraste del verso 3. Por medio del verbo o de él, todas las cosas fueron creadas y sin él, nada de lo creado llegó a existir. Y Juan expone que Jesús es la encarnación de los 7 yo soy para demostrar su divinidad, a partir del capítulo 6 al 15. La obra de la salvación nos dice que ha sido un plan eterno trinitario. El Padre envía al Hijo, el Espíritu Santo engendra al Hijo y el Hijo toma forma humana y viene de manera voluntaria a este mundo. Cuando leemos Gálatas 4:4 podemos entender que la venida del Hijo de Dios fue en el tiempo exacto, pero cuando se cumplió el plazo, sí, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Entonces, en el tiempo exacto y no en un accidente, el Hijo de Dios vino y entró en el tiempo y en el espacio humano. Llegó a Belén y fue puesto en un pesebre envuelto en pañales. Todo esto, la palabra nos dice que lo hizo por su voluntad, obviamente por un inmenso amor, porque la humanidad, por todas las obras que pudiese hacer, no alcanza la justicia de Dios. Entonces el Hijo de Dios, Filipenses 2:5 al 7, nos dice Pablo que, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Cuando el Señor Jesús ya creció y fue un joven adulto, empezó su ministerio y de acuerdo a Lucas 3:23, él tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio terrenal. Y siempre el Señor Jesús, cuando estuvo predicando, enseñando en los milagros, en las discusiones, en las confrontaciones, y etcétera, etcétera, sí, él siempre enfatizó su propósito salvífico durante este tiempo. En Lucas 19:10 la palabra dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y obviamente este es el interés que debe tener todo creyente y toda iglesia el día de hoy. Y sobre todo en Juan 3:16 es el verso que resume el Evangelio. Dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el boleto al cielo es por medio de una persona. No es por los ritos o cuestiones de obras que nosotros pudiésemos hacer. La salvación ha sido puesto por medio de una persona, y esa persona es el Señor Jesús. Ya en la parte final de su ministerio, los evangelios se centran en gran manera en la Semana Mayor. Enfatizan que todos los hechos que estaban aconteciendo son el fiel cumplimiento del plan eterno de Dios. Lucas 2:21 nos dice: lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y ese nombre Jesús es aclarado en Mateo 1:21, cuando José es hablado en el sueño. Dice: dará a luz un hijo
y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el único medio de salvación y el único medio que se predicó desde la fundación de la iglesia y el único medio que debe ser predicado el día de hoy es que en Jesucristo una persona puede tener perdón de sus pecados, puede tener vida eterna y llegar a ser un hijo de Dios. En Juan 20, 30 al 31, tenemos el resumen del propósito de la venida de Jesús. El verso 30 nos dice de que Jesús hizo muchas señales milagrosas, bastantes, pero no han sido registradas. Y las que tenemos registradas tienen un propósito, para que la gente crea que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, amigos y hermanos, el propósito de Dios está disponible para todos. En Jesucristo podemos tener vida eterna. Y Él sigue llamándonos a un verdadero arrepentimiento, y si usted todavía no ha recibido a Jesucristo como su Señor, haga su oración, de manera personal y de corazón. Dios escucha y empieza a congregarse en una iglesia, estudia la Biblia y viva como Dios manda. Y para todos aquellos creyentes que ya conocen del Evangelio, vivamos cada día más conforme a Él, conforme al Evangelio que Él nos ha trazado. Hay ánimo para todos para no desmayar. Amén.